¿Tuvo un meteorito antiguo tal impacto en los testigos del día que dio forma a una religión y alteró el curso de la historia? Los astrónomos teorizan que el dramático relámpago y el boom que convirtió al apóstol Pablo puede haber sido un meteorito en explosión. Yo soy el documentalista. Y esto es Señales en el Cielo. En la Biblia cristiana está escrito que un hombre llamado Saulo experimentó un evento tan extremo que cambió sus puntos de vista en un instante y se convirtió en uno de los evangelistas más influyentes del cristianismo primitivo. Se decía que Saúl había sido un vehemente perseguidor de los seguidores de Jesús y que viajaba en busca de discípulos de Jesús en busca de castigo. Está escrito en el 5º libro del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, que Saúl estaba en el camino a Damasco, Siria, cuando una luz brillante apareció en el cielo. La luz era tan intensa que se quedó ciego durante 3 días. Lo que escuchó fue descrito como un gran sonido atronador o una voz divina. Se dice que él y sus compañeros fueron derribados por la fuerza del evento. La experiencia fue tan profunda que Saúl cambió su nombre por el de Pablo. Emprendió viajes misioneros a través del Mediterráneo y se convirtió en un instrumento para difundir el cristianismo. William Hartman, cofundador del Instituto de Ciencias Planetarias de Estados Unidos, ha conectado esta experiencia con relatos similares de meteoritos en explosión, como el meteorito de Chelyabinsk, que se rompió sobre Rusia en el 2013 y causó heridas a más de 1.500 personas. Las descripciones de los testigos oculares y las reacciones físicas a meteoritos o bolas de fuego en el cielo parecen ser paralelas a lo que se registra sobre Pablo. Si es cierto, entonces es posible que un acto de la naturaleza haya contribuido a la propagación y evolución del cristianismo en sus primeros días, y por lo tanto haya dado forma al curso de la historia. En un estudio publicado en la revista Meteorics and Planetary Science, Hartman cita acontecimientos importantes como los meteoritos o asteroides sobre Chelyabinsk. Hartman cita acontecimientos importantes como los meteoritos o asteroides sobre Chelyabinsk, Rusia y Tunguska, Siberia, que ofrecen oportunidades para comparar las reacciones de los testigos presenciales modernos con los relatos de los testigos presenciales sobre posibles eventos de bolas de fuego antiguas. Hay consistencias entre los muchos relatos que sugieren que las descripciones bíblicas de la experiencia de Pablo coinciden estrechamente con los eventos modernos conocidos. En los relatos bíblicos, Pablo estuvo cegado durante 3 días debido a la intensa luz del cielo. Era más brillante que el sol que me rodeaba, según el texto. Esto coincide con el meteorito de Chelyabinsk, que se calcula que brilla alrededor de 3 veces más que el sol. La ardiente bola de fuego hizo que las sombras se movieran alrededor del suelo mientras viajaba. Se dice que Pablo y sus compañeros fueron derribados, y esto también corresponde a la onda de choque generada por un poderoso meteorito como el de Chelyabinsk. Cuando voló ventanas, derribó a la gente de sus pies, sacudió autos y edificios y derribó techos.
Se dice que la voz divina resonó como un trueno o cuestionó el comportamiento de Pablo. El sonido exacto es objeto de debate. Los meteoritos crean grandes y explosiones, estampidas y rugidos que pueden ser aterradores o dolorosos incluso para aquellos que saben lo que están experimentando. Para los antiguos, los increíbles y desconocidos eventos naturales celestiales eran interpretados a través de la comprensión cultural de la época, es decir, eran considerados divinos o condenatorios. El meteoro de Chelyabinsk emitió pequeñas cantidades de radiación, suficientes para causar quemaduras de sol y ceguera temporal en los testigos. Hartman sugiere que Saúl podría haber sufrido fotoqueratitis, una ceguera temporal por la intensa radiación ultravioleta, y esto explica el regreso de su vista después de la curación. Hartman le dijo a New Scientist: todo lo que están describiendo en esos 3 relatos en el libro de los Hechos es exactamente la secuencia que se ve con un meteorito. Ip Times describe que el texto de los Hechos de los Apóstoles describe 3 eventos de luces brillantes desde el cielo que tuvieron lugar alrededor de Damasco durante los 30 años antes de Cristo. Si los meteoritos se pueden encontrar en Siria y datados con exactitud en los marcos temporales pertinentes, podrían dar soporte a las teorías publicadas. El objetivo de la investigación de Hartman no es desacreditar al cristianismo, sino demostrar cómo la interpretación de los acontecimientos antiguos puede haber moldeado nuestra existencia actual, espiritual y cultural. Este no sería el primer meteorito en la historia en tener una adoración potencialmente inspirada o en actuar como un agente de cambio. En la antigüedad, los meteoritos eran vistos como mensajes de los dioses o presagios profundos, y muchas culturas veían a los meteoritos caídos como íconos religiosos para ser adorados o como objetos de protección. También se han creado joyas y arte a partir de las rocas espaciales. Cada año, los musulmanes devotos peregrinan a la Meca en Arabia Saudita, rodeando la Kaaba o Piedra Negra, y saludan con la cabeza o con un beso al meteorito que se dice que descansa dentro de la gran mezquita. La adoración de la Piedra Negra se remonta a los santuarios preislámicos, cuando las culturas semíticas utilizaban piedras inusuales para significar sitios de referencia. Según la creencia musulmana, la piedra se origina en la época de Adán, y el profeta islámico Mahoma colocó la Piedra Negra en su lugar después de que cayera del cielo. En un ejemplo más moderno, después del dramático evento de Chelyabinsk sobre Rusia en el 2013, se estableció la Iglesia del Meteorito, y los seguidores celebran ritos en las orillas del lago Chebarkul, donde cayeron pedazos de la roca espacial. Algunos científicos consideran la conversión de la teoría de Pablo como una especulación, pero parecen acoger con beneplácito más evidencia. Bill Cook, jefe de la Oficina de Medio Ambiente de Meteoritos de la NASA, dijo a New Scientist: está bien documentado que los impactos extraterrestres han ayudado a dar forma a la evolución humana en este planeta. Si fue una bola de fuego de Chelyabinsk la responsable de la conversión de Pablo, entonces obviamente eso tuvo un gran impacto en el crecimiento del cristianismo. De hecho, algunos eruditos llaman a Pablo el segundo fundador del cristianismo, dice Justin Medgett, historiador religioso de la Universidad de Cambridge. Sin la bola de fuego y sin la conversión de Pablo, tal vez el cristianismo sería diferente de lo que es hoy. Y yo soy el documentalista, y esto fue Señales en el Cielo.
Saludos especiales para Vlad Max, Shadow Ortiz, Erin Álvarez, Yasmín Cuevas, Ryan Marley, Ingeniera Serena, Caru Gonza, Olivine, Geraldi Pozo, David Moreira, David García, Age 232, Alas de la Muerte, Wings of Death, Santiago Castillo, Jesús Farias, Luisito Marroquín, Jennifer López, Reinaldo Acuña, H. Antonio Galdamés Cigarroa, Kevin Alexander Humana Barahona, Santiago Herrera y Alberto López. Gracias y hasta la próxima.